empezando. Buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Y tú qué tal? Hola, bien, Fermín. Gracias. Hola, Fermín, ¿cómo están? Hola, ¿Cómo les va? Este es nuestro Periscope de los martes. Hoy es martes. Hoy es martes 14 de junio del año 2016. Estas transmisiones, bueno, son en vivo, ya lo ven todos ustedes. Ahora el servicio Periscope las guarda, entonces si las quieren ver en repetición, lo pueden hacer. Pura tecnología. Sí, pura tecnología. Lo pueden hacer en esta dirección, este es el canal. Periscope.tv, diagonal Alberto Chimal. Y de todas maneras también las guardamos en el YouTube, en nuestro canal, si gustan. YouTube. Canal Alberto y Rax MX, Alberto y Raquel MX, ahí lo pueden ver. Buenas noches a todos, muchachos. Jaime, ¿cómo estás? Hola, Fermín. Nos dicen que está lloviendo en Tláhuac. Aquí no ha llovido todavía. Aquí no ha llovido todavía, qué bueno, pero... Ay, que en Guadalajara hay un tormentón. Ay. Uy, no, pues cuídense, tápense bien. Tápense. Y pues aquí estamos, Alberto. Ya, mira cuánto entusiasmo. Sí, porque hoy es un día especial. Bueno, hoy saludos a Rodrigo, ¿cómo están? Nos dicen saludos a los alimentadores de los gatitos. Seguramente eso dicen los gatitos. Eso dicen los gatitos, sin duda. Y sí, yo, Raquel Castro. Esa soy yo. Saquen el café. Ahora no hemos hecho café. Es que dio clase Alberto de 4 a 6 y yo de 6 a 8 y corrimos para acá y el tráfico estaba criminal. Entonces apenas llegamos. No da tiempo de hacer café, pero nos estamos tomando una malteada de fresa. Eso estamos haciendo. Y al ratito hacemos un café, ¿no? Sí. Y yo decía que este día era especial porque hoy se cumplen justamente 30 años, 14 de julio de 2016. De junio. De junio. Se cumplen 30 años de la muerte del señor Jorge Luis Borges. Un gran autor. Rock and roller. Ándale. Bueno, era un autor muy querido, ¿no? Sí, uno de los grandes autores de la literatura en español, y pues para mí por lo menos es uno de los grandes de toda la vida. Pues para mí por lo menos es uno de los que más me han importado y de los que más me han afectado y de los que más he leído con placer y con felicidad. ¿Tú qué opinas? ¿A ti te gusta Borges o nomás me estás dando el avión? Estoy apuntando que nos preguntaron que cuáles son nuestros cuentos favoritos de Borges. Pues ya los diremos. Contestemos para que no se nos olviden las preguntas. Borges era un autor que principalmente escribía cuento, poesía, ensayo, no le entró a la novela. Y ni falta que le hizo. Ni falta que le hizo. A mí me gusta mucho Borges. Él se reía un poco de la novela, decía que era un desvarío laborioso y empobrecedor. ¡Hora! ¿Qué llevado? Pues así son. Pero bueno. ¿Tú cómo descubriste a Borges? Pues mira, les voy a contar. Mi mamá era maestra de literatura. Creo que ya se los he platicado muchas veces. Y ya así un poquito aburrido. Ustedes dirán, ay, voy a hablar de su mamá. Pero mi mamá era maestra de literatura. Y en algún momento me puso a leer ficciones. ¿Tal cual? Sí. Es que creo que se hartaba un poco de que me iba acabando los libros que había en la casa y me iba soltando nuevos. Mira, te soltó ficciones, así nomás. Sí, échale. Sí, me dijo, ¿vas? Y pues a lo mejor no le entendí del todo, pero me gustó muchísimo. Además, para esto yo ya había leído el libro de la imaginación, que trae varios textos de Borgesito, lindo, ¿no? Y fue así como, Entonces, pues así fue más o menos que me lo encontré. Pero además, pasó lo de ficciones. Yo leía esa época así como muy rápido y como muy... es como adicción de repente, ¿no? Y después, poquito después, en casa de una amiga de mi mamá, me encontré un libro que era una antología de cuentos fantásticos. ¿Cuál? ¿La famosa antología de la literatura fantástica? No. ¿Cuál era entonces? Era una antología de cuentos que traía de Divina Locura de Zelazny y traía El Inmortal de Borges. Y ahí sí como que lo leí en este otro contexto y dije, wow, me gusta, yo quiero más de este señor. Y fue muy bonito. Así lo descubrí. ¿Tú muy qué bien. tal? Yo lo descubrí de una manera bien rara. Cuéntanos. No sé si algunos de los que nos están viendo recordarán una revista que se llamaba Ciencia y Desarrollo, que se publicaba allá por el siglo XX, una revista de divulgación científica que sacaba el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En su momento esa revista
lanzó un concurso que se hizo famoso aquí en México, el concurso Puebla de cuento de ciencia ficción, que ganaron muchos autores que luego se dedicaron de lleno a esto. También publicaba cuentos de autores internacionales. Entonces yo de pronto iba y me conseguía la ciencia y desarrollo, pues no para leer de artículos de ciencia, sino para leer ciencia ficción. Y en uno de esos ejemplares de la revista Ciencia y Desarrollo estaba un cuento de Borges. Estaba Tlön Uqbar Orbis Tertius, uno de los cuentos justamente del libro Ficciones, creo yo uno de los grandes cuentos de Borges de todos los tiempos, un súper cuento, que yo lo leí pues desprevenido, sin saber de qué iba a tratarse, pensando que iba a ser otra cosa, y pues también me impresionó muchísimo, me voló la cabeza, como dicen, o sea, tremendo, tremendo. Y ahora creo que quien quiera que haya puesto el cuento de Borges en esa revista, pues debe haber sido un poco un terrorista, porque era en cierto modo todo lo contrario de los cuentos de ciencia ficción que allí se publicaron, o por lo menos de los que me había tocado leer. La costumbre entonces eran cuentos pues un poco como los de autores como Asimov o como otros por el estilo, donde siempre había como una especie de problema, se discutía, se racionalizaba, al respecto y se encontraba una solución. Eran unos cuentos como con una estructura muy simple y donde siempre el conocimiento, la razón eran como la base de una solución y de una restitución del orden de las cosas. Y aquí, en este cuento de Borges, pues es todo lo contrario. Es un cuento en el cual la realidad se cae a pedazos. Y es justamente a causa del descubrimiento de una enciclopedia, de un presunto depósito de conocimiento. La enciclopedia que describe un mundo imaginado, un mundo imposible, pero con tal precisión y con tal convicción que la gente empieza a creérselo, que la gente empieza a creerse esa sarta de mentiras y construye su vida, su pensamiento a partir de ellas. Es un cuento muy perturbador, un cuento en el que por supuesto no hay final feliz y no hay solución de ningún problema, sino al contrario, todo se vuelve más complicado y más inquietante, y habiéndolo leído a esa edad, pues jamás lo olvidé y jamás lo olvidaré. Y a partir de eso empecé a buscar todos los otros textos de este autor, ¿no? Ficciones, el libro de arena, el Aleph, todos sus grandes libros, todos sus grandes cuentos desde entonces. ¿Y entonces tu favorito sería Tlön Uqbar Orbis Tertius? Pues yo creo que es como el que tengo más cerca del corazón, ese cuento, porque la experiencia de leerlo es una que no creo que se vaya a repetir en mi vida, pues llegó en el momento justo como para sacarme de un montón de cosas que yo creía sobre la literatura y abrirme otro territorio mucho más amplio. Y era, por supuesto, el territorio también de la imaginación fantástica que Borges defendió siempre y que puso en práctica de manera tremenda y magistral en muchos de sus cuentos. Desde entonces lo asumí pues también como parte de algo que a mí me interesaba totalmente, más allá de cualquier clasificación, de cualquier etiqueta genérica, sin negar lo que me hubiera gustado de cualquier otro autor, pero pensando siempre como en esta impresión, en esta forma en la cual la imaginación también puede pues perturbar nuestra idea de las cosas, no nada más distraernos o entretenernos, sino sacudirnos. Eso lo entendí, lo aprendí con Borges. Oye, y si por ejemplo alguno de nosotros, de nuestros lectores, dijera, no le he entrado a Borges todavía, ¿con qué cuento me recomendarías empezar? ¿Qué les recomendarías tú? Uy, pues hay varios lados. Yo creo que quizá uno de los cuentos con los cuales se puede entrar a Borges, pues son, pueden ser los cuentos un poco como de trama policíaca, porque en ellos hay, digamos, todo este misterio, detectives, crímenes, y luego se empiezan a meter como estas otras cosas, estas otras partes de la imaginación de Borges que también son súper interesantes. Por ejemplo, El jardín de senderos que se bifurcan, bueno, sí. O también Emma Suns, que es otro cuento negro, pues, ¿cómo no? También La muerte y la brújula, que es un cuentazo con un misterio y unos crímenes. Una vez un cortometraje. Vimos un cortometraje que está basado en La muerte y la brújula, que está muy bien, está muy bien. Sí, ¿cómo no? De un cineasta inglés, Richard Cox, me parece que se llama, un corto muy interesante.
¿Los dos reyes y los dos laberintos es de Borges? Los dos reyes y los dos laberintos es de Borges, sí, Eso cómo es no. bien bonito. Sí, sí, sí. Nos dicen que deberían hacer cine con las letras de Borges. Ya se han hecho algunas películas. Lo malo es que para los cuentos, digamos así, más fantásticos y más extraños, pues se necesita un presupuestazo Sí, tremebundo, imagínense. Estaría interesante. Estaría súper interesante, sí, cómo no. Además, por otra parte, los cuentos de Borges en algunos casos tienen unas estructuras pues muy distintas de la estructura convencional de una película. También por eso es como más complicado. Imagínate el Aleph. Uy, el Aleph, imagínense. Estaría padre. Sí, cómo no. Sí, porque Alá sabe más términos. Porque Alá sabe más, dice el cuento de los dos reyes y los dos laberintos. También pueden entrar como por las antologías como Cuentos breves y extraordinarios, que es una antología de las pioneras de la minificción que hizo Borges con Adolfo Bioy Casares, o su antología de la literatura fantástica, que también es con Bioy y con Silvina Ocampo, o una antología de textos de él, que es el libro de los seres imaginarios, que es un bestiario, una colección de descripciones de criaturas inexistentes. A Borges le interesaba mucho eso, el tema del bestiario, que es una tradición medieval que se recupera en el siglo XX, con autores como él, como Italo Calvino, como Juan José Arreola, y que tiene unos textos muy, muy hermosos ahí. Nos preguntan si se dice borgiano o borgesiano. Yo creo que borgesiano porque no hablamos de los Borgia, pero no sé, ¿cómo ves? Sí, lo usan de las dos maneras, pero borgesiano quizás sea más exacto. Jorge Luisiano. Jorge Luisiano. ¿No? Sí, Sí, algo borgesiano para no confundir, no vayan a pensar que estamos hablando de los Borgia. De Rodrigo Borgia o de Lucrecia y Borgia. que no sea borjano porque eso sería de Borja, el del fútbol. Todos los cuales, por cierto, tienen pues parentesco. Parecería ¿sí? que los apellidos Borgia, Borges, Borja están emparentados en la antigüedad, son diferentes ramas que se transforman al pasar a otros lenguajes. Habría quizás antepasados portugueses, lusos de Borges, ¿no? Que platiques de la nueva historia universal de la infamia de Rhys Hughes. No conozco el libro. Conozco el libro La historia universal de la infamia de Borges, que seguramente es el que inspira aquel, que es un libro de biografías falsas, pero de personajes presuntamente históricos. A Borges le gustaba hacer A Borges eso, le gustaba ¿verdad? mucho hacer eso, todo el tiempo, hacer simulacros, hacer confusiones entre lo que es cierto y lo que no, que es una de sus grandes aportaciones, justamente. Nos dicen el primero de cuentos de Borges, Historia Universal de la Infamia. Sí, efectivamente es el primero. Vinieron después bastantes más. Y Ulises nos dice que manejó rápido para llegar. Ay, gracias por nosotros. Nos mencionan también que en una nota de Borges se dice que todo el mundo podría ser Shakespeare. Creo que dicen más. Dicen que son esas ideas extrañas que se le ocurren a Borges, que luego se le atribuye a algún filósofo o una enciclopedia. ¿Le gustaba eso? Sí, le gustaba mucho. Bueno, ahorita hablamos de esa parte. Que todos los que leen un verso de Shakespeare son William Shakespeare, que en alguna escuela filosófica de estas que le encantaban, más porque eran interesantes e imaginativas que porque creyera realmente en ellas, se hablaba de la identidad de todos los seres humanos al compartir una misma experiencia, lo cual es una cosa rarísima. Pero el cuento aquel de Tlön Barrow Visterius está lleno de esas ideas extrañas y de esas escuelas filosóficas hechizas que tanto le gustaban. Eso está bonito. Oye, y eso es lo que decíamos hace un momento, eso que le gustaba hacer de inventarse cosas y luego atribuírselas a otros y luego reseñar libros que ni existían y todo eso, ¿qué onda, pues es una de las aportaciones de Borges más interesantes porque de veras es una estrategia que él es de los que inaugura y de los que vuelve importante, la estrategia del simulacro, pues. Cuentos que parecen ensayos. Cuentos que parecen ensayos, y creo que, por ejemplo, reseñas. a Edmundo Valadez sí se lo chamaqueó un par de veces porque en el libro de la imaginación vienen reseñados cuentos como de libros que no existen. Y que además, cuando yo leí el libro de la imaginación, apuntaba porque quería conseguir esos libros porque me encantaban los textos y no existía. Otro cuento que es muy buena puerta de entrada para la obra de Borges se encuentra en un libro que se llama Historia de la Eternidad y se llama El acercamiento al Motassim. Y se supone que es una reseña de una novela policíaca, pero de hecho es pura mentira. Híjole. Es una reseña que habla de un personaje que anda buscando como a Dios
en una novela. Pero resulta que esa novela no existe. Y se cuenta que Adolfo Bioy Casares, este otro autor argentino que fue colega, amigo de Borges durante toda su vida, leyó la reseña, publicada como reseña además en la famosa revista Sur, que fue donde Borges publicó muchos de sus textos, y mandó pedir a Inglaterra el libro, y de Inglaterra le dijeron, de la casa editora, pues que no lo tenemos, eso no existe. Y sorpresa. Claro, podríamos reseñar el Necronomicon. Sería algo así como una cosa borgesiana, porque el Necronomicon no existe. Nos dice, repite la recomendación para rápidamente, empezar a leer a más Borges. recomendaciones o las mismas recomendaciones para empezar a leer a Borges. El libro Historia Universal de la Infamia, el libro de los seres imaginarios, el cuento disfrazado de reseña El acercamiento al Motasim, que se encuentra en Historia de la Eternidad, La muerte y la brújula, que está en ficciones, también El jardín de senderos que se bifurcan, también en ficciones, El Inmortal. El Inmortal, que está en El Aleph, el propio cuento del Aleph, que es muy hermoso, Los dos reyes y los dos laberintos, que se encuentra en El Aleph, también El libro de arena, que se encuentra en el libro del mismo título. Nos dicen el sentido del humor de Borges era fantástico, sí, cómo no. Y recomiendan Tlon forever. Uy, qué miedo. Es Tlon Ukbar Orbis Tertius. Así es. Tres versiones de Judas. ¿Qué otro? Hace ratito hablaban de Pierre Menard, autor del Quijote. Hay cosas muy buenas. Hay cosas muy, muy buenas. Oye, ¿y la poesía de Borges? Pues la poesía de Borges yo creo que también es muy interesante. Es una poesía que empieza, de hecho, antes que la narrativa en su trabajo, porque él empezó como poeta, con un libro que se llama Fervor de Buenos Aires, y se hizo poeta como de las vanguardias, de los movimientos de vanguardia del temprano siglo XX. A él le tocó la Primera Guerra Mundial, pero le tocó durante un viaje a Europa con su familia, entonces se tuvo que quedar en Suiza durante toda la duración de la guerra. No pudo regresar a Argentina, no podía cruzar por mar hacia allá porque había peligro de que lo torpedearan. Y entonces, pues se quedó por allá y se unió al movimiento ultraísta. Bueno, fundó el movimiento ultraísta en Argentina y siguió haciendo poesía incluso después de haber dejado de escribir cuentos cuando se quedó ciego, porque ya se sabe que él tuvo problemas de la vista toda la vida y finalmente la perdió por completo. Cuando la perdió se dedicó a hacer poesía, pero poesía rimada y medida, sonetos y otros tipos de... Para poder acordarse. Exacto. Se convirtió un poco en un poeta de la antigüedad, Homero. como Homero. Por eso lo equiparan mucho con Homero, porque ambos, según la imagen legendaria, estaban ciegos y componían de memoria. Wow. El poema de los dones nos mencionan, claro, donde dice justamente eso, habla de eso. Cuando lo nombran director de la Biblioteca Nacional, él ya se había quedado ciego, y la primera estrofa del poema dice: nadie rebaje a cólera o reproche esta demostración de la maestría de Dios, que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Ay, qué triste. Nos dicen: nos debería importar que como persona haya sido no tan grande, me refiero a su racismo. Ay. Mira, de entrada, antes de que Alberto nos diga lo que nos va a decir, yo diría que es una costumbre moderna no muy buena querer supeditar la obra a la biografía. Creo que una obra tendría que leerse por la obra, independientemente de la biografía, y puedes al mismo tiempo admirar a un poeta y no estar de acuerdo con el fulano, porque un fulano sea bien chido, su obra es buena, ¿no? Pero pues sí, ni viceversa. O sea, si el examen que le vamos a hacer a los autores es el examen de rectitud moral, y les van a dar su credencial, ¿no? Claro, yo creo que no lo pasa nadie, no va por ahí. O sea, tendríamos que ser lo suficientemente juiciosos para apreciar la obra y para criticar a los seres humanos que las componen, porque no es lo mismo. O sea, para el caso, yo creo que los defectos personales de Borges ni siquiera son esos los más serios, pero eso es otra cosa. O sea, de veras no creo que vaya por ahí.
Borges fue quien publicó por primera vez Casa Tomada de Julio Cortázar, así es, fue un poco quien le dio el espaldarazo en aquella famosa antología de la literatura fantástica. Ay, qué bonito. Nos preguntan. Ujú. Sí, fue un texto que le gustó, lo dijo siempre. Por ahí mencionaban La Casa de Asterión también. Hay otro gran cuento, Ujú. sí, como no, que está en el Aleph, justamente. Y sus conferencias. Así Y es. alguien preguntaba si se necesita diccionario para leer a Borges. Yo creo que se necesita diccionario para todo, ¿no? O sea, no está mal tener tu diccionario a un lado y si una palabra no la entiendes, pese al contexto, porque a veces entendemos por contexto. Es maravilloso. ¿Alguno de ustedes hace esto que nosotros hacemos a veces, de ponerse a leer el diccionario al azar, buscar palabras, ver qué significan? Es divertidísimo. ¿O somos un poquito raros? No, sí lo Pero sí hacen, nos ¿no? queremos, así que no se preocupen. Pero bueno. 7 noches nos hablan de sus conferencias, sí, es magnífica. Y hay otra serie de conferencias de Borges que se llama Ars Poética, que son unas conferencias que dio en Estados Unidos, que es también un libro hermoso, hermoso, hermoso. Ay, qué bueno que varios también les gusta lo de leer los diccionarios. Ay, sí, gracias. Gracias a todos. Nos tienen que tener amigos como nosotros. Ay, muchas Nosotros también gracias. queremos tener amigos. Ay, Así más fuerte poder contar. Ay, pobre de mí. También el diccionario puede servir como para cosas así medio de Claro, puede ser bibliomancia y todo, claro. Nos preguntan por una biografía de Borges. Hay un montón. Yo recomiendo una que se llama Borges, una biografía literaria de Emir Rodríguez Monegal, que tiene varias características muy simpáticas, muy borgesianas. Para empezar, Borges nunca la leyó, o sea, nunca verificó si le gustaba lo que decía. Ah, Y para seguir, Rodríguez Monegal se murió antes que Borges. Entonces, no la pudo terminar. Pero por ahí está, y está bastante bien. Creo que tiene muchos cosas muy interesantes. Nos preguntan sobre Borges y Escher. Borges yo creo que tiene una influencia, o por lo menos un paralelismo muy grande con el dibujante Maurits Cornelius Escher, que hacía también obras que de alguna manera se referían a sí mismas, que rompían como estas barreras entre la representación y la verdad, que es justamente lo borgesiano. Nos preguntan si hemos visto de las películas que se hicieron con guiones de Borges y Bioy. No, la verdad es que no. Me encantaría verlas. Y también, bueno, la relación de Borges y Bioy es una relación de mucho tiempo. Jugaban, hacían toda clase de loqueras, hablaban mal de mucha gente. Otro de sus problemas de carácter. Nos dicen, ¿qué escrito consideran de Borges apegado a la masonería? Pues, no sé, yo creo no que... soy masón. No sé. No, tú, ¿no? No, yo tampoco soy masón. Los signos Cuando- los reconocemos. Hace algunos años estábamos leyendo, así como leemos el diccionario en voz alta, estábamos leyendo en voz alta el libro de Bioy, el de Come en Casa de Borges. Los extractos de su diario, que se llaman Borges y que es un libro así. Nos preguntan, bueno, ahorita platicamos lo del escritor chileno. Ya leímos, sí. Y la verdad es que estaba sabrosa la lectura de los diarios de Bioy. Era medio mala onda también, o sea, se veía que eran bien vivorillos, Eran pero bien que vivoritos. no, nosotros no, pero hay gente que sí. No, yo no. ¿Y qué creen? Que un día veníamos a la casa, Alberto venía cargando el libro de Borges y se cayó y se guinzó el tobillo y entonces ya no lo seguimos leyendo nunca más. No, ya se acabó. Borges. Ujú, no. ¿Cuál es el libro para entrarle al Borges más puro? Ficciones, yo creo. Ujú. Es su libro de cuentos más perfecto, más acabado, en mi opinión. Comentan que Borges es inspirador, estoy de acuerdo. Y Sí, ahora cómo sí, no. el vato que orina en la tumba de Borges es pues pura... ¿Existe tal foto? Pues comentó, ¿no? Ay, pues qué cochino. Sí, ¿Qué? yo creo que cualquier autor que necesita de otro autor para poder destacar, Pues anda un poco mal. pues en mi pueblo les dicen trepas. Y nos preguntan de un asunto espinoso. ¿Qué opinamos de María Kodama? ¡Ay! Me van a odiar. A mí Cuéntales, me van a por odiar. favor, la historia de María Kodama. Antes Pues voy ya. a decir que Carol nos comenta que lee el María Moliner y la felicito. Sí, Moliner Forever. Y pues miren, nos tocó una vez, por azares del destino, coincidir en una cena con María Kodama. Y me dio unos tips. No, Ay. no, la verdad me cayó muy bien, fue muy amable, muy, muy amable conmigo. muy A mí nadie me amable. hablaba y eran puros intelectuales, María Kodama y Raquelita, pobrecita, y se portó bien linda con la Raquelita, me trató muy bien. Yo creo que es un poco exagerada en su celo, ¿no? Yo creo que sí. Pero creo que hay
¿Dirías tú que tiene buenas intenciones? Sí, sí, sí. Nos dice Zárate, no eres tú, Kodama, son tus abogados. Ándale. Ay, pues sí, Es que- su agente literario, pues. ¿Está con Wiley? Está con Wiley el Chacal. Hay que tomar en cuenta que está con Wiley. Y a lo mejor ya hasta se le echó como a la viuda de Bolaño. Oye. Ay, ¿tú crees que tiene su harén ese hombre o qué, Sí, yo no? creo ¿Qué que pasó? tiene su harén. Pero ¿Qué bueno. pasó ahí? No, yo creo que ella admiraba mucho a Borges, es una gran fan, que tiene unos abogados muy rapaces y un agente también, Muy perro. y que entiende un poquito mal lo borgesiano, ahí sí, porque Borges estaría feliz de la vida con las rechuras y todo eso, y me parece que ella tendría que tomarlo con más sentido del humor. En fin, me pregunto que si fuera Luisa Borges y su marido Kodamo, si seríamos igual de mala onda con la figura. No sé si tenga también una algo parte de sexismo, por ahí. Pero bueno, les digo, mi experiencia personal fue muy amable conmigo sin tener necesidad de serlo, y pues tengo el corazón de pollo, y si me tratan bien. Sí, yo creo que Además la cena estaba rica. estaba muy sabroso. ¿Sí? Yo creo que tiene buenas intenciones, pero también, pues, que como dice Raquel, que exagera esto de echársele encima a Pablo Cachachian o a Agustín Fernández Mayo por hacer experimentos borgesianos, pues es un poco como absurdo. Nos preguntan si hay un cuento de ciencia ficción con Borges de protagonista. Debe de haber varios. De hecho, yo he visto hasta cómics donde sale Borges. Recientemente, de entre todos los lugares, la Marvel nada menos sacó una de sus tantas revistas de los Vengadores, cuya trama es que el mundo va a ser invadido por Tlón y entonces tienen que detenerlo los Vengadores. ¿En serio? ¿En serio? Wow. ¿En serio? ¿Y sale Borges? Sí, sale Borges. También en el de Fantomas sale, ¿no? Sale en la Fantoma, sí sale, ¿o no? Pues queremos a Borges, queremos tanto a Borges. Y les digo, pues, ay. Nos preguntan si Borges habría sido el autor más culto de América Latina. Pues yo creo que la competencia está bastante cerrada. Si no fue él, pues, digo, hay varios que podrían ser muy cultos, pero ciertamente era uno de los que más estaban interesados, pues, en el saber, en el conocimiento, ¿no? Sobre todo de la literatura, pues. Me hubiera gustado platicar con él, aunque Imagínese. probablemente me habría quedado yo así. Octavio Paz también era superculto, nos dicen, sí, claro, y Severo Sarduy, uy, un autor cubano, si tienen ocasión de encontrárselo, no se lo pierdan. Estaba Severo bien loco, Sarduy. sí. ¿Qué más nos dijeron? Bueno, rápidamente, nos dicen que es la feria de Escapotzalco. Raquel va a estar allá el próximo fin de Sábado semana. y domingo, ya casi me voy a vivir a Escapotzalco. El sábado Pero no te presento vayas. el libro de Arturo Vallejo, Última vez en Plutón, a las 2:30 de la tarde. El libro está bien padre, se los recomiendo. Y el domingo presento a Toño Malpica. Voy a presentar este libro que no estaba preparada, pero me he leído los 3 anteriores en 2 semanas. Tengo que acabar esta semana para poder presentarlo. Pero pues la verdad es que emociona. A mí me gusta mucho eso de platicar de libros y más con los autores. Saludos a Venezuela. Nos dicen que alguien que lo vamos a odiar, pero que él habría preferido que habláramos de Pessoa, que cumplió años recientemente. ¿Qué haces? Me el dijeron libro. que no lo moviera. Ok. Supongo que el libro. Pues Cada quien tiene sus gustos, ¿no? Pero aquí la verdad Borges es de los favoritos de la casa. Pessoa es un gran poeta, pero pues es que también queríamos aprovechar como la fecha, ¿no? No todos los días se cumplen 30 años de la muerte de Borges. Enséñales tu otro libro de Borges, querido. El domingo, ¿a qué hora? 2:30 de la tarde. 2:30 de la tarde en la explanada de la delegación Azcapotzalco. Es que los brackets no me dejan hablar bien. Tenemos, bueno, aparte de otros libritos, miren, estos son los tomos de las obras completas que compramos. Banderita que dice Borges, dice José Luis. Pero el más bonito de los libros de Borges que tenemos es uno que Raquel me hizo favor de regalarme, que es el informe de Prodi. Yo se lo regalé. En la escuela te hacen creer, dicen que Borges es solo para personas cultas. No, Borges es para todos, Borges es para disfrutarlo. De pronto puede ser intrincado en algunas partes, pero tiene cuentos preciosos. Y cuando uno entra en los cuentos más intrincados, también descubre un montón de cosas. Yo me pasé muchos años leyendo
los textos sin entender algunas referencias, pero cuando las fui entendiendo, en el cuento aquel de Tlön, por ejemplo, menciona en alemán una filosofía del Salzhof. Yo dije, ¿qué es eso? ¿Y qué es eso? Después, mucho tiempo después lo encontré. Filosofía del como si. O sea, una escuela filosófica que se pregunta cómo habrían sido las cosas, qué hubiera pasado si. ¿Y si existe? No sé, pero creo que sí existió y es como un postulado muy poco conocido de alguna historia de la filosofía alemana. Pero ese es el postulado de la literatura fantástica también. ¿Qué pasaría si? ¿No? Y yo creo que hay varios cuentos que aunque no les entiendas la referencia profunda, entiendes la trama, lo esencial. Claro. Y bien padre, se acaba de enseñar tu libro, pequeño Alberto. El informe de Brody, uno de los libros de cuentos de Borges, en una edición que no es pues muy de lujo, ni es primera edición, ni nada, pero, vean ustedes, es un libro dedicado. Esta es la letra y es la firma de Borges. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Y dedicado para quién? No sé si se vea, pero está dedicado a Alberto Martínez. Que como saben, es el nombre de Alberto. Mi primer apellido es Martínez. Viajé en el tiempo para que me lo dedicara a Borges. No, lo compré por eBay. Pero yo te agradezco mucho, gracias por regalarme un libro autografiado de Borges. Sí, fue cuando lo encontré, fue así de ¡ay! Está dedicado para Alberto. Fue muy lindo. Sí. Si no me hubiera apellidado Martínez, me habría cambiado el apellido, nomás para eso. Pero no es de lujo la edición, es de lujo el libro. Y es de lujo la firma. Sí. A mí me habría encantado conocer a Borges, no se pudo. Lo más cerca que llegué a estar de él es que toqué su letra. Estuve a punto de comprar una carta firmada por Borges de un oficio pinche de cuando trabajaba en la biblioteca de Buenos Aires. Y me lo ganó un japonés que le metió dinero en el último momento a la subasta. Yo estaba ahí, nada más refresh. ¡No, maldita sea! Me lo ganaron. Gracias por haberlo intentado. Traté. Pero bueno, ahí acabaron mis aventuras en eBay. Porque además cuando sí gané, así de, ¡oh! Tengo que pagar. Claro. Y pues sí. Gracias por haber pagado. Ese es todo un género literario, el oficio. Tiene su chiste, Raquel, ¿sabes? Yo soy buena para el ofiñol. Por medio de la presente hago constar que soy... Por medio de la presente hago constar que la ciudadana Raquel Castro es experta en el uso y manejo oficinesco del ofiñol. Así es. Sin más por el momento quedo de ustedes. Atentamente, sufragio efectivo, no reelección. Muchos años me dediqué al oficio pinche, así que sé lo que hablo. Pero miren. Pues bueno, me van a perdonar, pero no se los presto. Ay, lo siento. ¿A mí tampoco? No, a ti no. Bueno, sí, a ver, te preguntan llenos de maldad. Si pudieras escoger entre hablar con un fantasma... ¿Y qué o qué? ¿Y ya? Y ya nos va a dejar en el vacío. Ay, qué triste. No seas malo. No, que se escogería a Poe o a Borges. Mira. Tú a Borges y yo a Poe. Claro, y ya nos intercambiamos notas después. Lo más probable es que yo le dijera, hello, Mr. Poe. I like very much the gato negro. It's very interesting. A Puerges, sí. Borges, claro. Sí. No, sí está mal onda la pregunta. No, es como que no le das Juay de Rito, todo está bien. Juay de Rito, Mr. Borges, Poe. Juay de Tel Har. ¿No se podría hacer así como conferencia? Sí, una teleconferencia así con varios... Es más, de una vez, Poe, Borges, Cortázar, Lovecraft, ¿no? Varios así. Ahora cuéntales de cuando estuviste en la tumba de Borges y que lloramos. Ay, pero pon la foto en el teléfono. Voy a buscar la foto mientras Alberto les cuenta. Alejandra Pizarnik nos dice la mejor en Argentina. Sí, cómo no, es una gran poeta. Por ahí tenemos sus completas también en la casa. Arreola, otro gran autor. Hay una anécdota de que en alguna ocasión se encontraron Borges y Arreola, y Borges después contaba de la reunión que había dejado hablar a Arreola, y él solo había intercalado unos pocos silencios. Esa foto es una foto que nos tomamos en 2012. Que le tomé yo a Alberto. Bueno, Raquel me la tomó. Es una foto, no sé si se vea, pero esta es la tumba de Borges en el cementerio de Plainpalais, en Ginebra, Suiza, que es donde está él enterrado. Y esa es su lápida, una lápida que tiene unas inscripciones en inglés antiguo que significan "y no sintió miedo". Ahora, la parte que no cuenta Alberto, que yo les voy a contar, es que nos tardamos un montón en encontrar la tumba. Y cuando al fin la encontramos, yo me estaba haciendo pipí.
No hice lo del uruguayo No, no. chileno ese que comentan, pero estaba así de, Alberto, apúrate, tómate la foto. Y el panteón no tenía baño. No tenía baño. Tuvimos que ir a buscar un bar. Encargados del panteón de Plempa, le póngale baño a su panteón. Sí, caray. Fue realmente muy molesto porque queríamos llegar a quedarnos a vivir ahí y nos tuvimos que Sí. ir pronto porque Malditos. pipí. Inmaduros. Pero bueno, sí. Fue muy bonito. También fuimos a la casa de Borges. Les digo que Alberto es bien fan y me arrastra a lugares insospechados. ¿Fuimos o no fuimos? Fuimos bueno, hay dos. Una fue hace ya un buen de años, la primera vez que tuvimos oportunidad de ir a Buenos Aires. La única vez que yo he ido a Buenos Aires. Que no me he querido volver a llevar. Ay. El último lugar donde habitó Borges en Buenos Aires antes de mudarse a Suiza a morirse, estaba en un departamento en la calle Maipú y hay una placa afuera y yo fui y me tomé la foto de la placa. Yo le tomé la foto, joven. Bueno, tú me tomaste la foto. Ay. Oye. Y el año pasado me tocó ir a la primera casa en la que vivió Borges cuando era niño. Ay, no que me está llevo. también, pues allá, pues en Buenos Aires. Pero esa es otra cosa porque, bueno, el edificio ya no es el que era. Y de hecho, el lugar es ya no una casa, sino una estética que se llama Maldito Frizz. Entonces, Le habría encantado a Borges. Sí. supongo. Sí, No supongo. sé. Pero, Yo imaginé a Borges así con un, ¿no? Con un maldito frizz. Con un Maldito Frizz. Raquel te pregunta por tus lentes. ¿Qué? ¡Ay! Yo, ¿qué? Sí, claro, ya se ve. Todavía no voy por mis lentes. Ay, lo haré pronto. Que sí, que soy fan from hell. Sí, es. Me pegué. Pero no hago fanfics. Pues deberías. No, Yo una ya vez las hice hice hace como 30 años. Una Creo vez que- en la escuela me dejaron hacer un reporte de lectura de Borges y yo empecé toda ambiciosa, hice un cómic. Oh, que yo lo vi. Sí, ya se lo enseñé a Alberto, que mezclaba El Inmortal con la Biblioteca de Babel y Alicia en el País de las Maravillas. Y los primeros dibujos están así todos bonitos, bien cucos, y se nota en qué momento me di cuenta que me quedaban 6 horas para entregar el trabajo, y se vuelve nada más así como de monitos. Fue mi fanfic de Borges. Dice José Luis que tiene una noveleta con Borges y Pikachu. Madre, Ay, yo qué miedo me quiero das. leer eso. Que acabas de leer Dark Doll. No, yo no soy así. Fíjate que quise tomar fotos y tomé un curso como en la novela, que era los sábados a las 9 de la mañana y fracasé miserablemente y vendí la cámara. Pero sí tengo cuenta de Flickr, no me acuerdo cuál es mi usuario. Pero usa Instagram. Uso Instagram, estoy como Raxi. RAXXIE, anota. R-A. Nos preguntan por la carta de Cioran sobre Borges. La verdad yo no sé cuál es. Tengo que pensar que no. O sea que no soy tan fan from hell. Pues hay que descubrirla. Luego lo buscaremos. Ujú. Además, híjole, antes de que se me olvide, otro cuento efectivamente por el cual se puede entrar muy interesante a Borges, la Biblioteca de Babel. Oh, Súper sí, cuento. muy bueno. Y otro que se llama El Milagro Secreto, se los recomiendo. Yo una vez Vean. soñé que junto a la biblioteca de Babel estaba la zapatería de Babel. Y primero estaba muy emocionada y luego me daba cuenta que para encontrar los de mi número... Era imposible. Ujú. Además había zapatos que no eran para pies humanos, sin duda. Eso no soñé, pero seguramente. Ay, deberías escribirlo, La Zapatería de Babel. La Escritura del Dios también es un gran cuento. Sí, cómo no. Rápidamente nos hablan de una carta que escribió Julio Cortázar a Alejandra Pizarnik. Eso habrá que buscarla, la verdad es que no la conocemos, habrá que echarle el ojo. Rápidamente, algo más que es interesante, no todos los cuentos de Borges son fantásticos. Alguien hace rato me pidió que mencionara, por ejemplo, el interés que él tenía por las armas, por las espadas, los cuchillos. Es toda esta atmósfera, pues, de el barrio bajo El argentino, arrabal. el arrabal. Como el hombre de la esquina El hombre de la rosada. esquina rosada, por ejemplo. Ahí está. Según parece, Borges siempre tuvo como una especie de ambivalencia respecto de su profesión como literato, porque también se le había enseñado a creer que la medida del valor de un hombre, sobre todo de un hombre, era como el combate físico, y él no estaba hecho para eso. Entonces, muchas veces escribió acerca de esto. Cuentos como El Sur, como La Otra Muerte, tienen que ver con gente que se sobrepone a sus limitaciones naturales y se lanza como a batallar
¿no? También La forma de la espada, por ejemplo, o El tema del traidor y del héroe, también son grandes cuentos. Yo creo que siempre tuvo como este conflicto y lo resolvía así, también escribiendo, que era la manera en la cual podía hacerlo. Por cierto, comentan de los tigres, que era otro tema. Yo creo que entre los temas así de Borges, el laberinto, el tigre, el espejo, el otro yo. El doble, claro. La literatura como tema, los libros, las bibliotecas, la tradición sobre todo, pues en español, en alemán, en inglés, que eran las lenguas que más le interesaban. Preguntan si era una forma de sublimar su condición. O sea, pues de sublimar su dificultad, pues, no tanto su condición. El último delicado es lo que escribió Ciorana Sabater con motivo de un homenaje a Borges. Hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Espero que no sea como lo que escribía Vítor Gombrowicz, sobre Borges, que no lo quería nada. Pero así son. Es que hay unos que... Y Gombrowicz, que es tan buen escritor, pero bueno, ni modo. Bueno, pues es que hay gustos y disgustos. Y todo ¿no? eso, así es. Uh-huh. ¿Qué más? ¿Qué nos cuentan? A los que conocen a Borges, ¿qué les gusta de Borges? Aparte de los cuentos. Aparte de los cuentos. Uh-huh. Nos dicen, hablando de tigres, deberían hablar un día de Elizondo. Un día hablamos de Elizondo, ¿cómo no? Uh-huh. Tlón, las ruinas circulares. Ay, gran cuento. Gracias por decirnos. Es que yo creo que hay muchas puertas por las cuales entrar a Borges y por las cuales encantarse con su trabajo. El poema del golem. Uy, es un poemazo también. Oye, ¿no acabaste de hablar de poesía? Déjenme les cuento otro chisme. Resulta que la primera vez que salimos Alberto y yo, en plan, estamos ligando, me llevó a comprar libros de viejo. ¿Así fue? ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo. Y luego me llevó a comer a un restaurante. Y yo trataba de verme así toda bonita, ¿no? Así de que, ay, creo que sí sé usar los cubiertos, ¿no? Y me traen un bistec encebolladísimo. Yo sí, odio la cebolla, pero tengo que parecer una buena chica. Odio la cebolla. ¡Ah! Odio la cebolla. Pero bueno, no te espanté tanto, ¿verdad? No, de hecho no me acordaba de eso. Entonces, lo que hizo Alberto fue recitarme un poema de Borges, de memoria. Eso hizo, y ahí me ganó el corazón para toda la vida y la eternidad. Dije, ¿cómo se sabe un poema de Borges así de memoria? Everness. No, no es Everness. ¿No fue Everness? ¿Cuál me recitaste? Te recité a Adam Castforth. Ah, sí, el que me recitaste ahorita en el estacionamiento. Sí, así fue. Bueno, si bien se los puedo decir, todavía me lo sé. Sí. Y ahí caí enterita. Sí, no, lo que pasa es que luego me recitó el de Everness. O sea, me recita mucho Alberto los poemas de Borges. Y los cuentos. Y los artículos. Y los gatos, aquí están. ¡Ay, gato! ¡Ven aquí, primo! ¡Ven aquí! Primo dice que ya es hora de terminar, así que si vas a recitar, recita ahora. Ok. Adam Castforth es un poema pues muy hermoso, me gusta mucho. El título está en inglés, por supuesto, es Adán expulsado del paraíso. Es la voz de Adán, del padre Adán, que dice: ¿Hubo un jardín o fue el jardín un sueño? Lento en la vaga luz me he preguntado, casi como un consuelo, si el pasado, del que este Adán hoy mísero era dueño, no fue sino una mágica impostura de aquel Dios que soñé. Ya es impreciso en la memoria el claro paraíso. Pero yo sé que existe y que perdura, aunque no para mí. La terca tierra es mi castigo y la incestuosa guerra de Caínes y Abeles y su cría. Y sin embargo es mucho haber amado, haber sido feliz, haber tocado el viviente jardín, siquiera un día. Ay, qué ahorita. Ahora Everness. Ay, Everness, no sé si me acuerdo. Déjenme, se los localizo. Bueno. Sí, se los leo porque es un hermoso poema. Solo una cosa no hay, es el olvido. Ajá. Dios que salva el metal, salva la escoria y cifra en su profética memoria las lunas que serán y las que han sido. Y no te lo sabes. Oh, bueno, espera. Sí. Y me regaló ese día un libro de ciencia ficción, el de Más allá del planeta silencioso. Ah, sí, cómo no. A ver, aquí está el poema completo, se los leo para no dudar. Everness. Everness es un concepto de eternidad que Borges se encontró en la obra de un filósofo llamado John Wilkins, que a él le interesaba como otros filósofos. Y Wilkins también, en alguna nota a sus poemas, Borges decía que le habría dado miedo, le habría asustado utilizar el concepto opuesto que se inventa Wilkins.
Everness es el de lo que existe eternamente y hay otro que es Neverness, que es el de lo que para siempre no existe, imagínense. Wow. Pero bueno, Everness. Solo una cosa no hay, es el olvido. Dios que salva el metal, salva la escoria y cifra en su profética memoria las lunas que serán y las que han sido. Ya todo está. Los miles de reflejos que entre los dos crepúsculos del día tu rostro fue dejando en los espejos y los que irá dejando todavía. Y todo es una parte del diverso cristal de esa memoria, el universo. No tienen fin sus arduos corredores y las puertas se cierran a tu paso. Solo del otro lado del ocaso verás los arquetipos y esplendores. Está re bonito. Sí. Es un poema muy extraño que habla de algo muy, muy misterioso. Ahora alguien dice que seguro te lo aprendiste nada más para seducirme. Mira, mientras haya sido solo para mí, no que cada semana iba con una chava nueva, todo está. Te garantizo que no es eso. Bueno, mira, es más, aunque lo hubiera hecho antes, mientras no lo hubiera hecho después, yo ya no tengo bronca. Tampoco. Y hasta le perdoné que la primera vez que quedamos de vernos para esta visita a las librerías de viejo, se equivocó de hora. Oh. Digo, ya que estamos platicando. No lo usaba con todas. Soy Nomás con especial y única. ella. Sepan, Por eso llevamos 11 años casados. casi 12. Casi 12. Te piden que cuentes de las traducciones de Borges. ¿Qué onda con las traducciones de Borges? Ay, pues hay varias y son muy interesantes. ¿Él traducía? Él tradujo a un montón de autores. Tradujo Las palmeras salvajes de William Faulkner, por ejemplo. Tradujo al Conde Villiers de L'Isle Adam. Tradujo a varios y también, aparte de traducir, prologó bastantes libros y de hecho tiene una colección de prólogos, con un prólogo de prólogos, que es tradujo a Whitman también, efectivamente, tradujo a Eliot, a T.S. Eliot. Él, en lugar de traducir La tierra baldía, como se suele traducir de Wasteland, traducía como La tierra asolada. Suena más bonito. Sí, tiene un montón y tiene sobre todo traducción. También tradujo por ahí alguno que otro libro de cuento policíaco. Tradujo Chesterton. ¿Tradujo Crónicas Marcianas? Esta es de crónica, es de él la traducción. Wow. Ay, me dicen que Wow. me crece muy rápido el cabello y fíjense que sí. Últimamente. Nos preguntan si creemos en los nuevos talentos, Alberto. Pues claro que sí. Y que te dicen que Richard estuvo en la escuela de Torreón. Torreón. Hola, ¿cómo estás? Hace ya tiempo que estuve por allá en Torreón. Sí, yo con respecto a los nuevos talentos, yo creo que pues, el talento es... Sí, el talento existe y aunque no se crea en él, ahí está y ocurre. Por y pues supuesto que sí, hay que darle chance a las nuevas generaciones siempre de que vayan. Y yo creo que sí pueden tener oportunidad. Yo creo que lo importante es, pues, como siempre, esforzarse. ¿Qué pensamos de Mario Bojorquez? A mí me gusta mucho, mucho un poema de Mario Bojorquez que se llama Casida del Odio. Y nos dicen que tiene influencia de Borges, pues sí, como un montón de gente la tiene. Incluso gente que no ha leído a Borges. Sí. Yo creo que Borges es uno de los grandes autores influenciadores. Por eso hay gente que no lo quiere. Y por eso es un autor también peligroso. Es peligroso para quien escribe, se los digo con toda sinceridad, volverse fan. Porque es de esos autores que se comen a sus admiradores, que son tan llamativos, tan atrayentes, tan poderosos, que corren el riesgo, los que lo imitan, pues de no ser capaz de otra cosa que imitarlos. Y eso es un problema. Todos tienen influencia de todos. Pero no siempre es igual. Sí. Hay autores más influyentes que otros. ¿Algún autor que a muchos les guste pero que ustedes detesten? Fíjate que yo no detesto. Hola, hasta Bolivia. No sé. O sea, no le he podido entrar a Murakami, por ejemplo. O sea, lo empecé a leer y dije... no pude leer a Stephanie Meyer. O sea, se me resbalaban los ojos en las letras. Leí un libro de Coelho que me pareció así como... Pero así de llegar así de... ¡lo odio! ¡Ojalá muera! No. ¿Tú? He odiado uno que otro libro. Por ejemplo, hay quien le ha echado muchas flores a Vlad de Carlos Fuentes y me parece una porquería. ¿Javier Velasco es raro? Bueno. Pero no lo... Cañitas a mí me gustó. Estaba pésimamente escrito y está horrible, pero yo me divertí muchísimo leyéndolo. Pues allá tú. Sí, el del Wherever. Pero pues no lo hemos No he leído leído. el del Wherever. No he leído el del Wherever.
De hecho, no me he podido acercar al wherever literalmente porque tiene un campo de fuerza que impide que lo toque. Es muy extraño. ¿Creen que lo original es lo espontáneo de lo bueno? Caray. No sé. Michel Houellebecq, pues no, o Yo sea, no lo he leído. yo sí lo he leído, no me apasiona terriblemente, pero tampoco me parece un autor odioso. Alguien hace ratito saludó desde Guadalajara y mencionó Gente del Mundo. Gracias por asomarse a aquel libro. Fíjense que odiar es una forma de ser fan. Entonces, sí. la verdad es que está medio gacho. Hay que fijarse muy bien a quién le dedicamos nuestro odio, que valga la pena. Yo tengo pendiente leer Diablo Guardián de Javier Velasco y me lo recomendaron mucho cuando era morra y no lo he leído todavía, lo tengo pendiente. Que si nos gusta Neil Gaiman, sí, claro que sí. José Luis Arte dice, hay que practicar mucho la espontaneidad. Sí, hay gente que tiene que practicarla mucho y se nota. Saludos a Mérida. Saludos. Ay, coman rico allá en Mérida. Su próxima cochinita pibil, piensen en mí. Ay, pues es que la vez que fuimos a Mérida, qué rico comí. Había una cosa, estas como gorditas de... Ay, era bien rico. Pero bueno. ¿Qué opinamos de Amado Nervo? A mí me cae bien Amado Nervo. A mí también. Un día tendremos que hablar de Amado Nervo. Sí. ¿Qué recomendamos de Neil Gaiman? Vamos a dedicarle otro periscope a Neil Gaiman. Y Raúl Salinas, creo que hasta tienen poemas de él en el Círculo de Poesía, ¿no? Es muy posible. Y publicó en una editorial muy prestigiosa que es el Tucán de Virginia. Lovecraft y Borges. Sí, nos preguntan por los vínculos de Lovecraft y Borges. Borges, ¿qué estoy diciendo? ¡Ay, qué horror! Es culpa de ustedes. Es culpa de ustedes por andar invocando esas cosas. Ay, que les gustó mucho cómo quedó la partida. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Borges tiene un cuento en el libro de arena que se llama There Are More Things, que es un cuento Lovecraftiano, que está pensado como un homenaje a Lovecraft. Dice que no le salió muy bien, pero está bueno, pues podría entrar perfectamente los famosos mitos de Chululú. No eran salbutes, perdón, estamos en otro tema. Nos dicen que hay de cierto que Borges no tragaba la obra de Lovecraft. No, de hecho sí la leyó. No, probablemente no era su favorito, tengo la impresión de que no lo era, pero insisto, hizo hasta un cuento en homenaje a Lovecraft, entonces pues algo tenía de interés. Creo que al revés no sucedió, creo que no alcanzaron a llegar traducciones de Borges a Lovecraft mientras vivió, pero bueno. ¿Relación entre Borges y Onetti? ¿Tú sabéis? Ahí es otro de mis lagunas. No sé mucho al respecto. Se llevaba bien con varios, se llevaba bien con Ernesto Sábato, con Cortázar, por supuesto. El cuento en homenaje a Lovecraft, una vez más, There are more things, hay más cosas, que es una cita de Shakespeare. There are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamed of by your philosophy. Muy bien. Oye, Alberto. ¿Tú crees que ya sea necesario? Yo creo que ya es hora. Ay, pues sí, yo creo que sí. Oigan, pues muchas gracias por vernos una vez más. Nos vamos a ir ahora. Que hablemos de Cortázar o de Lovecraft y de los mitos de Chululú. De Chululú, sí, lo haremos, ok. Sí. Hay más cosas en el cielo y en la tierra, Horacio, de las que sueña tu filosofía, que eso está tomado de Hamlet. Ay, Hamlet solito daría para una cosa bien padre. Y no es la única vez, por cierto, que Borges cita así a Shakespeare. Por ejemplo, el Aleph tiene un epígrafe de Hamlet también. O que yo fuera rey de un... espérame. O que yo estuviera encerrado en una nuez y me pudiera considerar rey de un espacio infinito. Ándale, hablar de los tributos entre escritores, obras pues que referencian a otras o que... Claro que sí. Sí, todo eso lo podemos ir haciendo, pues todavía. O literatura norteamericana. Les recomiendo mucho a Kelly Link, hablando de literatura norteamericana. Me acordé ahorita de ella. Sí. Pronto también tendremos que hablar de... Lorca. Y de Edgar Allan Poe. Sí, lo vamos a hacer, van a ver. A mí Lorca me gusta. Sí, lo hacemos. Bueno. Una vez más, gracias por vernos. Muchas gracias. Muy pronto les tendremos noticias porque de la tienda de los sueños, pero todavía no. Sí. Muy pronto. Saludos a Cuernavaca. Recuerden, por favor, esta es mi fea letra, pero es para mostrarles en la dirección de arriba del Periscope se archivan estas charlas, por si las quieren volver a ver con todo y el comentario que tenemos del público. Y la de abajo es el canal de YouTube donde guardamos también respaldo de todo esto y además estamos haciendo pues videitos cortos, ¿no? Con listas. Videitos cortos. El próximo videito corto que vamos a hacer es de películas. De varias de nuestras películas favoritas, por si les interesa. Sí. Muchas gracias. Bueno, pues hasta la próxima. Hasta la próxima vez.
Sí. Gracias a ustedes por asomarse a vernos. El Periscope es los martes a las 9 de la noche, tiempo de acá de la Ciudad de Abrazos, Omar, México. hasta allá. Ahorita son aquí las 10:04, así que empezó Ya hace es- una hora y calculenle. Y pues nos gusta mucho estar aquí, platicar y todo eso, así que siéntanse como en su casa, pues. Pero ya nos vamos porque los gatitos ya dicen que es hora de dormir. Que les vaya muy bien, descansen, cuídense y hasta la próxima. Gracias a todas las personas que llegan ahora a vernos. Hasta pronto.